Buenos días. Muchas gracias por vuestra respuesta a esta convocatoria que se ha hecho desde el equipo de gobierno del ayuntamiento de nuestra ciudad para hablar de algo realmente importante. Tengo en primer lugar que pedirles a ustedes disculpas por el retraso en 30 minutos de esta comparecencia que tiene una explicación clara y obvia. Había una reunión convocada también de los responsables económicos y de personal del equipo de gobierno con entidades, con los representantes de los trabajadores, y tampoco queríamos que la reunión se desarrollase pues a marchas forzadas. Ese fue el motivo del retraso de 30 minutos y repito que comienzo pidiéndoles a ustedes disculpas por este cambio en la hora. Y comparezco, voy a tratar de hacer la exposición lo más... La palabra es clara, desde luego voy a que sea lo más didáctica en el sentido que no les líe con muchos datos, voy a hacérsela muy estructurada. Y voy a empezar diciéndoles que comparezco con todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León, que sustenta a este gobierno en este ayuntamiento, como estoy diciendo. ¿Y para qué comparezco? ¿Para qué comparecemos? Pues comparezco ante la opinión pública para informar del plan de pago a proveedores y, por consiguiente, del plan de ajuste económico aprobado por el Gobierno de España y que posibilita el pago de esta inmensa, absurda y enorme deuda del Ayuntamiento de León. Deuda que afecta a 2.400 proveedores y 25.000 facturas. Como ustedes saben, siguiendo las indicaciones establecidas en el decreto ley del Gobierno de España con fecha 15 de marzo, se hizo público la relación de facturas que este ayuntamiento tiene con proveedores por obras, suministros y servicios, y ahora, antes de que acabe el presente mes de marzo, tiene que aprobarse en pleno corporativo el plan de ajuste económico y que nosotros vamos a llevar al pleno el día viernes 30, creo que es, ¿no? Les aseguro que esta es la comparecencia más difícil y más compleja que he tenido que afrontar, no solo en los meses que llevo al frente de este equipo de gobierno, sino también en mi ya dilatada carrera profesional y política. Pero estamos aquí para dar la cara. Estamos aquí porque creemos en el principio de la transparencia y estamos aquí para explicar el porqué de las decisiones que toma este equipo de gobierno. Como les decía al comienzo de mi intervención, esta mañana se ha informado a los sindicatos municipales y también se ha puesto en circulación la correspondiente información y documentación para los grupos de la oposición. Y voy a ir entrando en materia. Voy a hacerles una introducción a los hechos. Como ustedes vienen conociendo, la deuda del Ayuntamiento de León, por ir dando cifras redondas, asciende a más de 432 millones de euros a fecha 31 de diciembre del 2010. ¿Qué significa esta deuda? Significa que más o menos se debe 4 veces los ingresos del ayuntamiento al año. Indica que de cada leonés debemos más de 3.000 euros. Y repito, algo que he dicho ya en más de una ocasión. Hemos recibido la peor herencia de la historia de la democracia de la ciudad de León, del Ayuntamiento de León.
Un presupuesto donde los gastos y los ingresos están absolutamente desfasados, en más de 40 millones de euros al año. Ustedes saben, porque lo hemos estado indicando, que durante estos meses, al frente del Ayuntamiento de León, ha sido nuestra prioridad y nuestra preocupación, desde el mismo día que tomamos posesión, todos los temas y asuntos económicos. Ha sido desde el primer día que tomamos posesión, y sigue siéndolo, mantener los servicios municipales. Ha seguido y sigue siendo nuestra preocupación mantener el empleo, y también ha sido y es nuestra preocupación desde el primer momento que hemos accedido a nuestra responsabilidad encomendada por los leoneses tras las pasadas elecciones de mayo, equilibrar los ingresos y gastos, y por supuesto ha sido y es nuestra responsabilidad y nuestra preocupación pagar esta inmensa deuda contraída por este ayuntamiento. Si esto es así, y ya nadie duda que es así, pues para ello hemos elaborado un plan que supone una reestructuración de algunos servicios y un plan que supone la reducción de algunos puestos de trabajo. Y créanme que en estos meses hemos revisado de arriba a abajo, desde dentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, todos los servicios que presta nuestro ayuntamiento. Hemos revisado su eficiencia, hemos analizado su plantilla, hemos también acudido al exterior contratando una consultoría auditoría y, sobre todo, y quiero resaltarlo para trasladárselo a ustedes y a todos los leoneses, cada concejal ha analizado exhaustivamente su área, no escatimando tiempos ni trabajo. El plan de pago a proveedores, del que les voy a dar algunas pinceladas, quiero dejarles desde el primer momento expuesto que es un plan a 10 años, que esto no es para abordar y resolver en un ejercicio económico, es un plan a 10 años. Que este plan está cifrado en aproximadamente 160 millones de euros que se adeudan a proveedores por obras, suministros y servicios. Y como les he dicho, este plan de pago tiene que ser aprobado en pleno corporativo. ¿Cuáles son los principales problemas para elaborar el plan? Los principales problemas que hemos tenido, que tenemos, es igualar los gastos corrientes y los ingresos en el presupuesto municipal. Ese es el principal problema. Principal problema derivado de que hay que incluir también parte del desfase estructural que ya tiene el presupuesto, que hay que incluir el dinero a devolver a los bancos para liquidar, como les decía a ustedes, en 10 años y con un 5% de interés, los citados 160 millones de euros de este plan de pago a proveedores por obras, suministros y servicios. Nosotros entendemos, como equipo de gobierno, que esta medida tomada por el Gobierno de España de abordar el pago, la deuda de las entidades locales
a los pequeños y medianos empresarios, a los pequeños y medianos empresarios industriales autónomos, es una medida, además de necesaria, muy positiva, porque va a inyectar dinero a los proveedores, va a inyectar dinero a la pequeña y mediana empresa y va a inyectar dinero a los autónomos de nuestra ciudad y, sin duda alguna, a corto plazo, va a evitar la destrucción que hemos sufrido de empleo y pondrá las bases para empezar a crearlo. Esto, por consiguiente, nos obliga a ingresar en los bancos cada año una media de alrededor de 25 millones de euros para hacer frente al crédito ICO y otras deudas que todavía permanecen. Siendo esto así, el ayuntamiento, el equipo de gobierno de este ayuntamiento, elabora el correspondiente plan de ajuste, que les vuelvo a recordar, plan de ajuste a 10 años, plan de ajustes a 10 años. Este plan de ajuste contempla un ahorro anual presupuestario que creo que ustedes tienen delante, en el 2012 de 17,9 millones de euros. En el 2013, 34,8 millones de euros. En el 2014, 29,4 millones de euros. Y a partir del 2015 hasta el 2022, 10 años, 2012-2022, de 30,8 millones de euros. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a conseguir? Les hemos dado las cifras, pero ¿cómo vamos a conseguir que en el 2012 sean 17,9 y que a partir del 2015 hasta el 22, 30,8? ¿Correcto? Pues con dos grandes actuaciones. La primera gran actuación es aumentando los ingresos municipales. La segunda gran medida es reduciendo los gastos. Respecto a la primera gran medida, aumentando los ingresos municipales. ¿Con qué medidas? Pues les voy a hacer un repaso de algunas de ellas. Con medidas como la actualización de tasas y precios públicos. Sigo recordando que son medidas a 10 años. Actualización de tasas y precios públicos, que algunas ya las hemos realizado. Por ejemplo, escuelas municipales deportivas, escuela de música y otras que iremos realizando, como las referidas al centro de oficios o a la escuela taller de artes. ¿Cómo vamos a ingresar más? Pues la norma del Gobierno de España obliga a las entidades locales, que los llamados servicios no obligatorios, y luego les diré exactamente cuáles son los servicios no obligatorios que presta este ayuntamiento para que ustedes los conozcan todos y no nos quede nada al azar, tienen que autofinanciarse. Por consiguiente, en 10 años tenemos que progresivamente ir acercando el coste a la realidad de la recaudación por esos servicios que se prestan. Además, solamente por recordar, también por imperativo del Gobierno de España, se ha procedido a una subida del IBI durante estos 2 primeros ejercicios. Además, aplicaremos medidas de refuerzo en la eficacia en la recaudación. Además,
se potenciará la inspección tributaria. Además, optimizaremos los recursos procedentes del patrimonio municipal. Y todo esto nosotros lo tenemos cuantificado y ustedes lo tienen en la hoja que les hemos facilitado. ¿Cuánto vamos a ingresar en el 2012 por estas medidas? En el 12, 6.930.000. En el 13, 10.042.000. En el 14, 4.690.000. Y en el 15 y siguientes, 4.690.000. Me van a permitir ustedes, siguiendo el planteamiento inicial, de aclararles todo lo que pueda. Dirán, ¿y por qué en el 13, 10 y en el 14 siguientes 4? ¿Por qué menos? Pues porque nosotros aquí ya contemplamos nuestros compromisos con los electores y ahí aplicaremos la rebaja del IBI. Es decir, contemplamos la reducción del IBI a partir del 2014. El siguiente gran bloque es la reducción de gastos. Miren ustedes, dentro de la reducción de gastos, que lo llevamos haciendo desde el primer día que llegamos aquí, hemos aplicado medidas de reducción de gasto en todo lo que afecta al equipo de gobierno. Menos cargos de confianza, por poner un ejemplo, menos comisiones informativas, menos componentes, miembros en las comisiones informativas. Por ponerles un ejemplo de algo que ustedes ya conocen. Desde el primer día hemos gastado menos, estamos gastando de otra manera. Pero el Ayuntamiento de León, en estos 10 años, nosotros planificamos la reestructuración, la reducción, en algunos casos la supresión de algunos servicios. Dentro de estos servicios en los que contemplamos una reducción, supresión o reestructuración, les voy a mencionar algunos de ellos. El primero de ellos es el laboratorio municipal. El laboratorio municipal tiene unos gastos anuales de 564.719 euros. Tiene unos ingresos de 26.000. Vemos la diferencia. Y afecta a 12 empleados municipales. La clínica deportiva tiene unos gastos anuales de 100.119 euros, con unos ingresos de 63.333 euros. Afecta a 2 empleados municipales. El albergue municipal tiene unos gastos anuales de 431.242 euros. Unos ingresos de 129.000 y afecta a 9 trabajadores. Un cuarto ejemplo, luego por no aburrirles con datos. Escuelas de educación infantil, lo que denominamos primer ciclo de la educación infantil 0-3. Ustedes saben, tenemos previsto reestructurar las escuelas de infantil y que van a afectar a 2 escuelas principalmente. ¿A cuáles? Una de ellas, de estas escuelas, es la que funciona mediante un convenio con el INTECO y que finaliza en el próximo mes de septiembre y que nosotros no tenemos previsto renovar. La segunda, a la que le va a afectar, es a la Escuela de Educación Infantil Pío XII, que está ubicada en la zona de la Asunción, si no lo digo correctamente, Mariano Andrés, la Asunción, cuyo estado físico entendemos que no es el más adecuado y que en estos momentos no tenemos posibilidad económica de reforma. Adelanto que el servicio está garantizado para todas las familias y para todos los alumnos que en estos momentos están haciendo uso de las escuelas de educación infantil. Además, vamos a llevar a cabo los reajustes económicos en todos
los servicios no obligatorios que presta el ayuntamiento, porque, como dije anteriormente, es un imperativo del propio Gobierno de España. ¿Qué servicios no obligatorios presta el Ayuntamiento de León? He hablado del laboratorio, es un servicio no obligatorio. He hablado del albergue, he hablado de la clínica deportiva, he hablado de las escuelas infantiles, pero hay más. Tenemos el centro de oficios, tenemos el taller de artes plásticas, tenemos las escuelas deportivas, tenemos el mercado de ganado, tenemos la propia residencia de ancianos, tenemos el coto escolar, tenemos las escuelas de música, tenemos las bibliotecas municipales, tenemos el centro Espacio Vías y tenemos el auditorio. Y espero que no me haya quedado ninguno en el tintero. El déficit en todos estos servicios no obligatorios es de aproximadamente 11,5 millones de euros. Y pretendemos reducir inicialmente un 50% del gasto que supone. En total, pensando en clave de trabajadores, en su conjunto, estamos hablando de aproximadamente 150 trabajadores. Empleados públicos que pueden verse afectados por estas medidas y que la inmensa mayoría de ellos, 100, son temporales, que no renovarán, otros 40 pueden ser reestructuración o supresiones de servicios y otros 10 vinculados a jubilaciones. El ahorro... Bien, ¿cómo era la fotografía de las personas que percibieron salarios de este ayuntamiento en el 2011? Y ustedes me lo han preguntado muchas veces. Aproximadamente 1.900 personas a lo largo del ejercicio 2011 percibieron salarios de este ayuntamiento. Hoy cuenta con unos 80 trabajadores menos por jubilaciones o no renovación de contratos y también algún cese. En los próximos 10 años, porque todo esto hay que proyectarlo, no podemos quedarnos con la fotografía presente, aproximadamente 300 jubilados están previsto que pasen a esta actividad, a la jubilación, y que no está previsto cubrir sus puestos. Además, ¿de dónde vamos a ahorrar gasto? Pues en la revisión de pluses y complementos. Algunos ya se han hecho: toxicidad, nocturnidad, jornada especial, turnicidad, superior categoría. Y en estos momentos se está revisando el complemento relacionado con la jornada mensual obligatoria. Y con esta revisión de pluses, el ayuntamiento va a ahorrarse en torno a los 2,4 millones de euros al año. Bien, he puesto algunos ejemplos, no puedo aburrirles con datos. Obviamente se va a revisar subvenciones, grandes contratos, etc. ¿Cuánto se va a ahorrar el ayuntamiento con estas medidas que vamos a aplicar en el control del gasto y que ustedes también tienen ahí? En el 2012, algo más de 11 millones. En el 2013, 24.763.000 euros. En el 14, 24.773.000 y 15 y siguientes 26.201.000 euros. Como decía, para cerrar mi exposición, datos que ya les di cuando empecé a hablarles del plan de ajuste, lo que nosotros íbamos a ahorrar en su conjunto, bien por más ingresos y por menos gastos. Les repito las cifras: 17.982,
34, 805, 29 y 30. ¿Qué requerimientos nos hace el presupuesto motivado solo por el pago de lo que denominamos ICO 2, es decir, el pago de esos 160 millones? ¿Qué partida para devolver esos 160 millones necesitamos? Yo les dije que una media en los 10 años de 25 millones más o menos, pero eso hay 2 años iniciales de carencia, los 2 primeros, ¿correcto? En el 2013 necesitaremos 7.998.000. En el 14, 7.998.000. En el 15 y siguiente, 24.752.000. Por eso les decía que esto hay que verlo a 10 años y que aproximadamente necesitamos 25 millones para pagar. El plan que presentamos tiene margen para pagar esto, si vemos las cifras, lo que ahorramos, y vemos lo que yo necesito, vemos que con estas medidas tenemos margen. En el 2012 hay una diferencia a favor del ayuntamiento de casi 18 millones, de 26 en el 13, de 21 en el 14, y ya en el 15 y siguientes esta cantidad se reduce a poco más de 6 millones de euros. Quiero recordarles que además del pago de estos 160 millones, tenemos otra deuda todavía con proveedores que no entra en ese pago, superior a los 40 millones, y que nosotros tendremos también que hacer frente, así como los compromisos contraídos con la deuda a largo plazo que tiene este ayuntamiento y que supera los 70 millones de euros. En conclusión, nos ha tocado administrar miseria. No es agradable tomar decisiones que afectan a familias y a personas, pero como ustedes pueden ver, es un programa, es un plan de ajuste muy ajustado, muy pensado y muy meditado. A nosotros hoy nos corresponde tomar decisiones y nos corresponde resolver y encarar los problemas de este ayuntamiento, y lo estamos haciendo con tranquilidad, pero con valentía. El Ayuntamiento de León, que nadie lo dude, va a dejar de ser una institución con mala fama en toda España por no pagar. Esas amenazas constantes desde que llegué al Ayuntamiento de cortes de suministros, eso no va a suceder. Vamos a recuperar la credibilidad ante las instituciones financieras, ante los proveedores, ante los comerciantes, ante los pequeños y medianos empresarios y, sobre todo, vamos a recuperar la credibilidad ante toda la sociedad y especialmente, que es la que me interesa, ante los ciudadanos de León. Y vamos a gestionar el ayuntamiento con sensatez. Vamos a gestionar este ayuntamiento con criterios sencillos: ingresar más y gastar menos. Criterios que todo el mundo entiende y comprende. Y todo el mundo, desde luego, sabe que tenemos que aplicar lo que cada uno de nosotros, lo que cada uno de los leoneses aplica en su casa. No podemos gastar más de lo que ingresamos. Muchas gracias.